Abrimos una nueva edición del Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta nos va a brindar información sobre el blanqueo para la construcción, cuya extensión por un año se promulgó el lunes pasado. También Patricia Canatelli nos va a hablar de los seguros para el hogar, qué cosas debemos tener en cuenta para tener la vivienda adecuadamente asegurada. José Luis Pavesa va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista José Seabra Cerrate para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. Abrimos entonces el primer bloque con información sobre los mercados de capitales y una buena semana para las acciones y los bonos argentinos, cuyas cotizaciones se vieron impulsadas por las buenas señales que dio el gobierno en materia económica, como la designación del nuevo viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el recorte del gasto público para lo que resta del año. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, buenas tardes, ¿cómo te va? Señales, José Luis, que generaron, ¿no?, la expectativa de que finalmente se puede avanzar hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Sí, totalmente. Lo que vos decís de Rubinstein fue importante el domingo porque trajo un poquito de certidumbre al mercado, que había mucha incertidumbre. Gabriel, que ha estado, ¿no?, en numerosas oportunidades aquí en Café Financiero, es una persona muy identificada, ¿no?, con la ortodoxia, con el equilibrio fiscal, ¿no? Claro, totalmente. Así que eso trajo un poquito de tranquilidad al mercado. Eso se reflejó en el rebote de los activos financieros. Hoy, sobre todo, hoy, acciones y bonos subiendo 3-4%. Los bonos soberanos en dólares, que vienen de un año muy golpeados, han recuperado bastante desde el mínimo que tocaron en julio. Ya subieron alrededor de 30%. Eso refleja un poquito mejores expectativas de corto plazo. Hubo algunas dudas a finales de la semana pasada y rápidamente, ¿no?, el ministro de Economía ya el domingo hizo, ¿no?, el anuncio de la confirmación de la asignación de Rubinstein y después también el anuncio de los recortes el lunes, y ahí se vivió, ¿no?, se registró este repunte de acciones y bonos, ¿no? Sí, totalmente. También se calmó un poquito lo que es el mercado cambiario. El Banco Central dejó de vender fuerte, como había pasado la primera quincena de agosto. Eso traía mucha preocupación, porque al Banco Central ya casi no le quedaban reservas, ¿sí? Las reservas netas líquidas se hablaba alrededor de $1.000 millones, con lo cual es muy poco para sostener un tipo de cambio a los valores que el gobierno está queriendo sostenerlo, ¿no? Claro. Con lo cual la última semana el Banco Central logró comprar algo de dólares para sus reservas. Eso calmó un poquito a los dólares financieros. La brecha se achicó un poco, y se tradujo en el rebote de las acciones y de los bonos y en la baja del riesgo país, ¿no? ¿Y te parece, viendo este rebote, ¿no?, de acciones y bonos, una buena idea subirse a esta ola de masa y adquirir e invertir en acciones y bonos argentinos? A ver, si lo miramos más de mediano a largo plazo, sí, los activos argentinos todavía están, no digo en el piso, pero están cerca de lo que fue el piso, con lo cual espacio para subir tiene muchísimo. Más si los es comparamos. una apuesta igual atrevida, ¿no? Porque sí, es riesgo. Son activos argentinos con la volatilidad, la incertidumbre argentina, los cambios de regla de juego. Así nos movemos dentro del mercado local. Si finalmente este plan económico de masa no termina siendo lo que algunos están esperando, van a sufrir, ¿no?, los activos argentinos. Totalmente, pero el primer paso sería al menos cumplir con las metas con el fondo para traer señales al mercado de que se está haciendo un esfuerzo, digamos, fiscal, monetario, para que, no se siga desbordando la situación y empezar a equilibrar un poco lo máximo posible, ¿no? Sobre todo las metas de acumulación de reservas, de baja del déficit fiscal, de calmar el dólar y la inflación, que es clave, ¿no? Bajar la inflación. Perfecto. Otra de las áreas, ¿no?, que requiere una acción urgente por parte del ministro de Economía es el problema de la escasez de dólares. Y a esto parece apuntar, al menos parcialmente, la medida que se conoció el lunes pasado, la promulgación de la extensión por un año del blanqueo para la construcción. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va? Una medida que parece estar orientada a traer
alguna parte, ¿no?, de los millones de dólares que los argentinos tienen en caja de seguridad o debajo del colchón, ¿no? Exactamente, tal cual lo decís, pero claro, lo que se busca es orientar todo eso que no está declarado y que se fugó, se fue del país o quedó debajo del colchón. Bueno, es un blanqueo, de nuevo, por un plazo, una prórroga por un año, por 365 días. La idea, obviamente, es fomentar dos tipos de proyectos de inversión: los proyectos de inversión que son de construcción propia o desarrollos inmobiliarios. Y bueno, el objetivo, como todo blanqueo, ¿no?, que siempre tiene esta cuota de controversialidad, que es, obviamente se eliminan todo tipo de sanciones, cuestiones del orden impositivo que el régimen tributario penaliza a aquellos que no declaran, ¿no?, los ingresos. Pero bueno, este régimen tiene una serie de incentivos que tiene que ver con hasta el 13-19 de noviembre se puede, el costo del impuesto, porque establece un impuesto único, es del 5% de los ingresos que se van a declarar para la construcción. Después hay una segunda etapa hasta febrero de 2023 que es del 10% y luego hasta el 17 de agosto es un 20%, ¿no? Por lo tanto, a la medida que uno tarde, ¿no?, en declarar estos ingresos, se va penalizando aún más este tipo de inversiones proyectadas. Pero bueno, la novedad que tiene también este blanqueo es que para aquellos empleadores, inversores, empresarios que vayan a hacer algún tipo de proyecto inmobiliario, está garantizado, esto es lo que se llama como puente al empleo, ¿no? Los beneficiarios de planes sociales que sean contratados para la construcción no pierden ese beneficio. Muy bien, seguimos ahora con información sobre seguros para el hogar. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, le contamos, ¿no?, al público qué cosas se deben tener en cuenta para tener la vivienda, ¿no?, adecuadamente asegurada. Sí, la realidad es que una cobertura para el hogar, que se la conoce con el nombre de póliza combinada o póliza integral, es una cobertura en la cual uno tiene que tener una multiplicidad de riesgos. Por lo pronto, es fundamental el riesgo de incendio, tanto de la parte edilicia del edificio como del contenido. Esa es la principal cobertura, ¿no?, que se incluye. En realidad, la mayoría de las coberturas o pólizas integrales parten de este riesgo para ir dando lugar a las otras coberturas. Entonces, el riesgo de incendio, fundamental. Un riesgo que tenemos muy presente por el evento, ¿no?, reciente, ¿no?, ese incendio que hubo en el departamento, ¿no?, Claro, tal cual, que a veces la gente no lo tiene tan en cuenta, pero que es muy importante de pensar. Riesgos de responsabilidades civiles, nombrando este tema del departamento. Cuando sucedió esta situación, este incendio, se dañó el departamento del piso de arriba, más allá que se hayan dañado otras propiedades del consorcio, y la responsabilidad cae directamente sobre aquel que provoca el daño. Entonces, claro, las responsabilidades civiles son importantes a tener en cuenta. El propietario de la vivienda en la que se originó el incendio. Claro, tal cual, el propietario de la vivienda en la que se originó el incendio. Riesgo de robo, cristales, electrodomésticos, todo lo que hace a electrónica móvil, tablets, notebooks, todo puede cubrirse en una póliza integral. ¿Y qué recomendaciones le das, ¿no?, a los asegurados al momento de contratar esta póliza, ¿no? ¿Qué especificaciones tienen que hacer? ¿Qué cosas deben consultar y verificar que estén incluidas en el contrato? Claro, normalmente tendrían que hablar con su productor basándose, en una de las situaciones importantes es la cantidad de metros cuadrados construidos para poder calcular más o menos el valor, asegurada, claro, edilicio. Dentro del contenido no hace falta indicar todos los bienes que uno tiene dentro del hogar, porque normalmente se toman unas sumas que están proporcionales a lo que es la parte edilicia. En la parte de robos, lo que más hay que pensar es en aquellos bienes que hay dentro del hogar que sean factibles de que puedan ser sustraídos.
Con esto que ¿Y quiero eso hay que decir. incluirlo y especificarlo en la póliza? No, es una suma asegurada. Al Y con momento de esta suma establecer la suma asegurada asegurada. se barre las situaciones de aquellos bienes que hayan podido ser Muy bien. sustraídos del hogar. Bueno, un tema muy amplio, nos quedamos sin tiempo, continuaremos, ¿no? Hablando, como siempre nos quedamos sin tiempo, Patricia. Bueno. El tiempo es tirano. Es tirano, sí. Muy bien, con esta información cerramos lamentablemente quedándonos sin tiempo este bloque. Quédate con nosotros en instantes, estamos de regreso con mucha más información. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Queremos que conozcas nuestros renovados canales digitales. El objetivo es proteger tu futuro siempre y junto a nuestro personal y red de productores asesores incorporamos la última tecnología para una mejor atención al cliente. Triunfo Seguros. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. Estamos de regreso y abrimos este nuevo bloque con información sobre turismo. Días atrás se lanzó la tercera edición de Previaje, este programa de beneficios para estimular el turismo. Juan, ¿qué tal? ¿Cuáles son las características de esta tercera edición? Sí, bueno, venía un poco demorada, ¿no? La tercera edición de este programa se iba a lanzar en julio y para las vacaciones de invierno, ¿no? Y quedó para aquellos destinos de temporada baja, para los meses de octubre y noviembre. Básicamente las características del programa son similares, es un monto hasta 100.000 pesos que se hace cargo el Estado a través de subsidio. A eso ya te da una pauta, ¿no? De que es menos dinero que otras ediciones por el efecto de la inflación, ¿no? Que ya no vale lo mismo. Tal vez la última edición, además, ¿no? En el marco del ajuste que estamos viviendo, ¿no? Exactamente, dar las señales de eso. Todavía no está habilitada la inscripción, lo que me decían del Ministerio de Turismo, que la semana que viene ya se habilita, pero bueno, para aquellos que estén planificando un viaje para esos meses, habría que esperar por lo menos hasta la semana que viene y los primeros días de septiembre a fin de cargar todos estos formularios y comprobantes para obtener el subsidio del 50% de todo tipo de gastos vinculados al turismo. Y otra cuestión importante es que también esta semana, desde el 22 al 28 de agosto, está el Travel Sale. Así que para aquellos que también están planificando más allá de noviembre, ya pueden observar toda una oferta turística bastante importante con una serie de descuentos, como también es una jornada que todos los años donde hay distintos tipos de descuentos y promociones, por lo tanto es importante también empezar a verificar si hay algo interesante para planificar las vacaciones. Muy bien, cambiamos de tema y en los últimos días se interrumpió la racha positiva que venían teniendo los mercados de capitales internacionales al reavivarse los temores de una suba más agresiva de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. José Luis. Así es, Alejandro, así es. En Estados Unidos hubo un rebote a partir de junio, pero bueno, después ese rebote se pinchó un poquito, con caídas nuevamente en los mercados por temores a que la Fed siga con ajustes muy fuertes en la tasa. Ajustes muy fuertes me refiero a 0.75%, ¿no? Se esperaba no 50 y ahora ya el consenso es que van a hacer una suba de 75 puntos Totalmente. básicos. A ver, ya las últimas dos reuniones fueron 0.75 cada una. Es la primera vez en la historia que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, tiene dos subas de ese calibre, dos subas consecutivas. La tasa está en 2.50.
y el temor ahora es si la sube 0,75 o más o menos. A ver, las probabilidades ahora se inclinan más a una suba del 0,75. En un momento el mercado esperaba que la Fed empiece a aflojar un poquito y se ponga un poquito más tono suave, digamos dovish, como dicen en Estados Unidos, pero los últimos días no, se empezó a hablar de que la tasa podría ser de nuevo el 0,75 y los mercados reaccionaron negativamente con caídas, sobre todo la semana pasada, ¿no? Y sobre todo en sectores, por ejemplo, tecnológicos y otros sectores que son muy sensibles a la suba de tasa. Hoy se veía, ¿no?, una leve suba. ¿Crees que puede haber una recuperación ya a partir de ahora o crees que pueden continuar las bajas en los próximos días? Yo creo que todo está atado a los datos macro. Si Estados Unidos, si la inflación se empieza a desacelerar, como pareciera que podría estar ocurriendo, ya que del 9,10 de junio pasó al 8,5, al 8,50, hubo una baja, eso tiene que demostrarse en varios meses más, pero si la inflación se desacelera un poco, la Fed no va a tener necesidad de ajustar tanto y los mercados pueden revertir. Revertir me refiero a la caída del primer semestre, ¿no?, que vimos caídas del 30%. ¿Y te gustan algunos activos para aprovechar una posible reversión, una posible recuperación fuerte de los mercados? Mirá, lo que más subió en el año fueron los sectores vinculados a commodities, sobre todo al petróleo, que volaron. Pero ahora ya por ahí están caros, ¿no?, esos activos. Bueno, sí, porque el petróleo se desinfló un poquito, sobre todo por temores a una recesión mundial, a una desaceleración china. Sí, quizás es llegar un poquito tarde ya, ¿no?, a esos sectores. No sé, me refiero a con CDRs, tenés Chevron, varias compañías, Petrobras Brasil, claro, Tenaris, etcétera, todas vinculadas, Vista Oil, Exxon, que todas subieron 150%, sí, el CDR, subas muy fuerte. De acá al futuro, bueno, veremos, hay sectores que han caído bastante, como el sector tecnológico, sector consumo, con lo cual tienen de nuevo potencial, ¿no? Muy bien. Así que bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Muy bien, cerramos así con estas recomendaciones este segundo bloque. Quédate con nosotros en instantes. Vamos a estar dialogando con el economista José Ciaba Serrate. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel, de Rus Seguros. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José Ciaba Serrate para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, gracias por estar aquí. Es un gusto. Hoy hablábamos en el primer bloque, el día lunes se anunció un recorte del gasto público de 128.000 millones de pesos, con el cual se apuntaría, José, me imagino, a cumplir, ¿no?, con la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional del 2,5% del PBI. ¿Es así? No, es una señal. Hay varias señales, pero de ahí a cumplir la meta hay un tramo bastante largo. Hay un cumplimiento también de la meta de acumulación de reservas, que es importante. Así que creo que lo que hay es un conjunto de señales
diversas que apuntan en una dirección correcta. Creo que hay una exhibición de mayor poder político de Massa y ha conseguido algunas cosas que se le negaban a Guzmán y se le hubieran negado a Batakis. Cambiar, por ejemplo, la gente en la Secretaría de Energía, avanzar con la reducción de subsidios. Todo cuando uno lo suma transmite la idea de que faltaría una visión de conjunto y faltaría un poco más de énfasis para tener un resultado en línea con lo que vos decías, para tratar de acercarse de una manera relevante al cumplimiento de la meta. Pero va en esa dirección. El plan no es distinto, ¿no?, a lo que había Es como que no hay un plan, pero Guzmán. sí hay medidas, ¿no? Claro. O sea, como que lo que sí se está viendo es que se logra avanzar en esa dirección, a diferencia de lo que había sucedido con Guzmán o con Batakis. Es guzmanismo sin Guzmán, como se decía, pero con una mayor capacidad de delivery, de despachar, digamos, las cosas que se prometen, en áreas sobre todo que son sensibles, y un área donde no se ha podido penetrar, que hoy es prioritaria, que es el tema cambiario. No hay reservas, es un tema muy difícil. Antes de pasar al tema cambiario, que sin duda es un capítulo sumamente importante, te quería preguntar qué tan lejos estamos del cumplimiento, ¿no?, de esa meta del 2,5% del PBI. Estamos más cerca de que el fondo sea generoso y tolerante y no provoque, digamos, una declaración que genere un cortocircuito. En ese sentido estamos muy cerca y creo que no hemos estado muy lejos. Y había una mayor sensibilidad sobre el daño que podía causar el fondo con las revisiones trimestrales unos meses atrás, cuando quizás era un tema por verse si cumplíamos o no. Ahora es más claro que no vamos a poder cumplir, pero no tenemos esa prevención de que el fondo vaya a ser quien nos empuje a una situación más complicada. El problema es que no hay reservas, no hay recursos y no hay acceso a los mercados de deuda, y entonces el problema pasa a ser cómo vamos a financiar un incumplimiento. Y en el tema cambiario se han perdido muchísimas reservas, hemos entrado en una etapa estacional que no es buena y creo que se ha generado la sensación de que así como está el régimen cambiario actual, va a ser muy difícil darle continuidad. Hay muchas restricciones que ya tienen efectos y hay un problema de desabastecimiento muy grande. Digamos, creo que lo que sobresale a esta altura... Disculpa, José, en ese frente el lunes hubo como una buena noticia, una compra importante de dólares, de reservas por parte del Banco Central, que fue un dato mentiroso. No, pero son sumas pequeñas, chicas. Es difícil medir cuál es la intensidad con la cual uno está pisando importaciones, pero sí se sabe que esto se produce hace mucho tiempo y también se sabe que la situación es crítica o se va acercando a una situación crítica en una gran cantidad de industrias y de actividades. Entonces es difícil pensar que esto alcance, más allá de que sí puede dar 1 o 2 meses de alivio, pero si lo que uno está pensando es atravesar el 2023, atravesar una campaña electoral, ahí es donde creo que resalta, de todos los avances que hay, de todas las señales que hay, la parte que está más rezagada. Y la parte que está más rezagada es no se han conseguido los dólares que prometía el propio Massa tener sobre la mesa de movida. Y segundo, esos dólares que en su mayor parte van a provenir de anticipar liquidaciones, o sea que en el fondo, si uno estira un poco el horizonte, no son más dólares, es simplemente una distribución distinta en el tiempo. Ahí creo que es donde está anidando hoy la preocupación mayor. De todas formas, va a haber que hacer un cambio del régimen cambiario. En forma diaria se habla, ¿no?, de que en cualquier momento podría surgir algún nuevo mecanismo para darle, ¿no?, un precio diferencial a los productores agropecuarios para estimular, ¿no?, la venta de la cosecha. Sí. Si finalmente esto se concreta, ¿podría modificar esta ecuación que vos estás planteando? Yo creo que no. Yo creo que en el fondo hay una convicción mediana de que finalmente esos dólares van a estar. Esos dólares el año pasado el campo los liquidó sin necesidad de hacer ningún mecanismo especial. Ahora a lo mejor hace falta un mecanismo especial para que la liquidación se produzca en una mayor cantidad en el tiempo urgente deseado. Pero creo que en el fondo uno tiene que conceder que tarde o temprano, esto siendo tan importante, va a haber flexibilidad y se va a cerrar. El problema va más allá de eso, más allá de poder contar o no con dólares que en el fondo están, porque están producidos y están bajo la forma de silo bolsa, o tienen algunos otros sectores, digamos, que también tienen dólares para liquidar. El problema es cómo funciona esto más allá de ese esquema temporario, si uno piensa que el objetivo, digamos, del Ministerio de Economía es por lo menos construir una plataforma más o menos estable
para todo el 2023 para poder hacer una campaña electoral en condiciones competitivas. O sea, no sé si lo dijiste, por ahí me distraje, pero tu sugerencia es que ves como algo prácticamente inevitable un aumento del dólar oficial en un plazo relativamente Habría que conseguir corto. dólares en buena cantidad que no sean simplemente un adelanto. Si eso se consigue, no va a hacer falta tocar el régimen cambiario, pero uno debería preguntarse de dónde van a venir. Para colmo, venimos de 2 años muy buenos en términos de precios internacionales. Las cosechas no han sido buenas, pero los precios han sido muy buenos. Inclusive la liquidación del campo en los primeros meses de este año fue muy buena. Por eso, ¿esperás en las próximas semanas un salto del dólar oficial por encima de la inflación? Yo creo que eso va a es un poco tener lo que se ser está parte del programa, y si no es parte del programa, no de una manera inminente, pero quizás antes que termine el año, el mercado y la realidad van a empujar en esa dirección. ¿Y cómo debería darse, ¿no?, esta devaluación para que no provoque un efecto Rodrigazo, ¿no?, una aceleración todavía más fuerte que la que se ha visto en estas últimas semanas de la inflación? Bueno, primer punto principal, que se le declaró la guerra a la inflación hace unos meses, y la inflación ha seguido subiendo a pesar de que no ha habido esta devaluación fuerte, ningún salto discreto del tipo de cambio oficial. Lo segundo, que nos hemos quedado sin dólares de un ritmo muy, muy fuerte. Lo tercero es que una fuente genuina de financiamiento en dólares no la hay, no se la ve, y el gobierno tampoco lo ha conseguido. Lo cuarto es que, digamos, ahora que se ha incorporado Gabriel Rubinstein, y uno puede decir que se debe estar pensando en términos más técnicos el programa y no solo de marketing o de comunicación, debe ser un tema en agenda sin duda, porque hay declaraciones del propio Rubinstein antes de todo este proceso, cuando todavía Guzmán era ministro, poniendo el acento precisamente en la necesidad de adaptar el sistema cambiario para llegar de mejor forma hacia adelante. Probablemente esto implique sí o sí tener que aceptar en el interín una tasa de inflación más alta, más turbulencia, más incertidumbre, y esta sensación pegajosa de que no se da con la tecla, que acompaña a todos estos reacomodamientos de sistema cambiario, sobre todo cuando uno los hace en condiciones así de tanta debilidad. Muchas gracias, José. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José Sciaba Serrate sobre las medidas que viene tomando el ministro de Economía, Sergio Massa, y lo que puede suceder en los próximos meses en materia cambiaria. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.